Contacto tengo en línea a la contadora Noelia Villafañe. Ella es la máxima referente de la agrupación MARA, este grupo de monotributistas que tiene un alcance alrededor de 700, 800 mil monotributistas en todo el país y que la vez pasada leía un artículo y le vamos a preguntar a ella porque es preocupante realmente si es así. Contadora, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué puede desaparecer el monotributo, contadora? Bueno, justamente hay una reforma tributaria que está en etapa borrador, que la tiene a cargo el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, Sí, que, bueno, justamente contempla la derogación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Esto significa que se elimina el monotributo social y el monotributo común en el caso que se apruebe esta reforma tributaria, y pasan al régimen general, es decir, van a pagar mucho mayor impuesto de lo que venían pagando como monotributistas y además pierden los derechos que tenían como monotributistas. El derecho más valorado que tiene hoy el monotributista es la obra social, sí, porque si bien hay algunos monotributistas que no tienen prestación de obra social, hay muchos monotributistas que son pacientes oncológicos, diabéticos o que tienen pequeños con discapacidad que hacen uso de las terapias y que son cubiertas 100% por las claro. obras sociales. Y hay mucha Bueno, gente, contadora, que seguramente y que ha pasado siempre, que el sistema por la edad los expulsa y quedan como monotributistas y la única alternativa que tienen es precisamente de afrontar su salud a través del monotributo, pagando el monotributo, por ejemplo, ¿no? tal cual, con una actividad económica, lógicamente, pero bueno, ahora todas estas personas que quedarían en la clandestinidad, también perderían aportes jubilatorios, más allá que van a poder aportar, entre comillas, en autónomos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no se sabe qué va a pasar también con autónomos y por lo tanto, bueno, hay que ver qué es lo que sucede también con la reforma previsional, y además pierden el salario familiar y la ayuda Y escolar. escolar. Ujú. Esto hace que los monotributistas salten al vacío de la clandestinidad, porque muy pocos van a poder pasar al régimen general. No porque el monotributista sea rebelde y diga, no, no quiero ser responsable inscripto, sino porque no le dan los números. O sea, realmente, hoy por hoy, que una persona, un pequeño contribuyente, sus números no le dan para asumir una tan alta carga tributaria que como la del responsable inscripto. Por eso es un salto al vacío. Siempre el monotributista teme esto de pasar al régimen general, que es el de ser responsable inscripto. Bueno, hay otra variante que el economista Damián Dipache, que es muy conocido como panelista en diferentes medios de comunicación, él manifiesta su reconocimiento o que está de acuerdo con que se elimine el monotributo porque lo considera un impuesto distorsivo, y él propone un sistema de tax flat. Él dice, acá lo que tiene que pasar es que la persona tiene una facturación, tenga una alícuota fija del 10% o del 15% y se terminó el asunto. De esa manera va a ser autoliquidable, se va a ahorrar el contador y bueno, y va a ser mucho mejor que este enjambre que existe con el monotributo, que es sumamente Bueno, lo que distorsivo. pasa que Damián Dapiet no, ni siquiera tiene una consultora, es simplemente un analista mediático y evidentemente no hace otra cosa que mirar su realidad a través de su billetera, así que no, no, Tal cual, o sea, no, yo creo que no conoce no, no, al no, monotributista en de pie, o absoluto. sea, no se cruza, tal vez no vive en un barrio en donde haya el mecánico, el verdulero, el señor del diario, el peluquero, No, donde no, lo todas. llaman para hablar y la verdad que yo nunca lo llamé ni quise llamar porque sé quién es. No, Bueno, él claro. propone este sistema TaxFlax y dice que ya lo ha hablado con el ministro Caputo y que, bueno, lo tienen como ahí en agenda para ver si ese podría ser uno de los reemplazos del monotributo en lugar de saltar al régimen general. Entonces, muchos monotributistas dicen, bueno, pero está bueno esto porque nos ahorraríamos el contador y podríamos hacer un análisis de rentabilidad y de costos. Entonces, mi pregunta hacia ellos es, bueno, ¿cuánto facturas? Y me dicen 1.000.000 de pesos. Bueno, ¿vos considerás que vas a poder pagar 150.000 pesos por mes solamente de impuestos y no vas a tener obra social?
vas a tener que pagar una prepaga o ir a un sistema de salud público, no vas a tener aporte jubilatorio, vas a tener que ir a un fondo de retiro privado, no vas a tener salario familiar, no vas a tener ayuda escolar. O sea, ¿te das cuenta? O sea, explícame lo positivo que tiene un sistema de tax flags, porque yo no lo estoy viendo. Y bueno, y ahí es como que se dan cuenta de esta situación y dicen, che, bueno, no está bueno esto, el tax flags, ¿sí? Pero hay gente que se deja como endulzar y decir, bueno, esto es algo bueno porque lo ve en algún medio de comunicación y bueno, sucede esto de que la gente está desprevenida y no actúa. Sí, bueno, nosotros hay una cosa haciendo desde la asociación. claro, hay nosotros una cosa, dijimos, contadora, un poco para reforzar lo que usted dice, que veo una situación lamentable realmente, por eso quería hablar con usted esto, porque incluso mucha gente que ha votado este gobierno acepta ese cambio o esa situación porque había votado al gobierno, pero no sabe que eso es un perjuicio enorme. Quedan en la nada, saltan sin red al sistema que en algún momento los deja ni siquiera sin salto, los que dejan inmóvil. Tal cual. Bueno, nosotros qué estamos proponiendo desde Monotributistas Asociados República Argentina, que somos una asociación que funciona desde el año 2019, que hemos dado batallas también en el gobierno anterior, como hemos dado en el gobierno actual, y que nos invitan a exponer en el Congreso de la Nación cada vez que se debate algo referido al monotributo. Por lo tanto, somos una voz que es escuchada dentro del Congreso de la Nación, y sí podemos contar los últimos logros que hemos hecho. Nosotros salvamos la figura del monotributo social el año pasado. Nos costó muchísimo durante el debate parlamentario. Si la gente ingresa y ve esta situación, cuando va a nuestra página de Facebook, Monotributistas Asociados República Argentina, se va a dar cuenta que cuando el proyecto de ley entra en el Congreso de la Nación, cuesta muchísimo lograr modificaciones. Bueno, nosotros nos costó movilizaciones, 4 meses arduos de batalla, pero todo el día para poder salvar la figura del monotributo social. Y en etapa borrador, como es la misma... En etapa borrador, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, en marzo del 2024, logramos modificaciones del proyecto de ley en etapa borrador. Bueno, hoy sucede lo mismo. Este proyecto de ley está en etapa borrador, aún no ingresa al Congreso de la Nación. Y ahora, contadora, ¿en dónde está, de dónde se elabora ese proyecto borrador? ¿Quién lo tiene? ¿Es Economía? ¿Es alguna...? Claro, el Poder Ejecutivo, dentro del Ministerio de Economía, el secretario de Hacienda, Carlos Buberman. ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, dijimos primero, salvemos a todos. Cuando empezamos desde octubre del 2024, que ya teníamos acceso al borrador, a decirle al monotributista, ojo, que en la reforma tributaria el monotributo se elimina, la gente es como que dice, bueno, no, hay que ver, tal vez son rumores, bueno, tal vez no avanza. Bueno, cuando ya vimos que la reforma tributaria se va a ingresar este año, de hecho está el compromiso, y Guillermo Franco, el jefe de gabinete de ministros, ya anunció que este año se le va a dar tratamiento a la reforma tributaria. Bueno, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar con el monotributo. Contadora, se me cortó la comunicación. El Fondo Monetario Internacional haciendo esto también, y la gente inmóvil. Pero esto estaba previsto antes del acuerdo con el Fondo Monetario. Tal cual, en octubre... O sea, le van a echar la culpa al fondo. En las redes sociales van a ver que nosotros lo anunciamos, y no es que tengamos la bola de cristal, tenemos acceso a esa información, lógicamente. Claro, o sea, van a utilizar como variable de ajuste, si se permite, y de convencimiento, que es una obligación que les pide el fondo cuando era algo que estaba previsto antes de este acuerdo del último con el fondo, ¿no? ¿Es así? Tal cual. Hay a ver, el acuerdo del fondo también se estaba debatiendo en etapa borradora a fines del año pasado, porque todo sucede así, primero está todo en etapa borrador y después se concreta. Bueno, nosotros en octubre del 2024 ya sabíamos que se derogaba el régimen simplificado para pequeños contribuyentes de la reforma tributaria, y ya sabíamos que el Fondo Monetario Internacional estaba pidiendo esto de que se elimine el monotributo. Por lo tanto, cuando salió el informe, la gente dice,
Sí, bueno, lo que dijo Monotributistas Asociados República Argentina tenía sentido. Sin embargo, nosotros pensamos que ahí iban a reaccionar y siguen inmóviles. Entonces nosotros dijimos, bueno, no vamos a poder salvar a los 4.885.000 monotributistas porque no los podemos agarrar de las orejas y decir, vení, luchá, luchá. Entonces dijimos, bueno, hagamos una contrapropuesta para lograr al menos salvar a los más débiles. Entonces, en esta contrapropuesta lo que se dice es que el monotributo se elimine luego de los 2 años de aprobada la reforma tributaria, es decir, darle 2 años al monotributista para que trate de adaptarse antes de saltar al vacío, y que se cree un nuevo sistema que reemplace el monotributo, pero muy acotado a ciertas categorías, a ciertas actividades, perdón. Entonces, que son estas actividades que nosotros consideramos que tienen que ser protegidas para que no salten porque no van a poder saltar al régimen general y tampoco van a poder trabajar en la clandestinidad. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué un monotributista no se esfuerza más y hace y trata de facturar más? ¿Por qué se quedan atados a un ingreso tan bajo? Y porque las oportunidades que tienen hoy en día las personas son diferentes, o sea, no todos pueden tener el mismo crecimiento. Por ejemplo, un ayudante terapéutico por 12 horas tiene un nivel de facturación nomenclado de 800.000 pesos por mes. 12 horas diarias de trabajo. ¿Cómo yo le puedo decir a ese monotributista, esfuérzate más para poder pagar más impuestos y tener un mayor ingreso? Es imposible, no lo puedo tener trabajando 24 horas del día para poder tener un ingreso de 1.600.000 pesos. Entonces, se entiende que hay actividades que van a tener que protegerse porque si no, lamentablemente, van a quedar en la clandestinidad o van a quedar directamente, le vamos a cortar las piernas a esas personas porque no van sin a poder hacer nada. su actividad. Contadora, esto necesariamente tiene que pasar por el Congreso porque no puede haber un decreto de necesidad y urgencia con una modificación tributaria, ¿no? En definitiva. Tiene que pasar la reforma tributaria por el Congreso. Nosotros hemos estado hablando con los diputados de todos los bloques y acá hay una mala noticia. A ver. La reforma tributaria es integral, ¿sí? No es que estén... No es que estén, se cortó la comunicación en ese momento, perdón, ¿puedes repetir? No es que el único artículo sea la eliminación del monotributo, sino es una reforma integral de muchas fojas. Por lo tanto, los gobernadores tienen un interés especial en que esa reforma tributaria salga por un tubo. ¿Qué quiere decir? Que saliendo esta reforma tributaria, las provincias van a poder tener un sistema de coparticipación diferente y además van a poder tener una mayor autonomía en materia tributaria. Pero en la discusión en la discusión en particular en el recinto, ¿ahí no se puede cambiar lo de los monotributistas o no hay discusión en particular en un... vieron que como la ley de medidas fiscales paliativas es irrelevante. A nosotros, cuando se debatió, se iba tratando por capítulos. ¿Se acuerdan? La ley de medidas fiscales paliativas irrelevantes que se trató con la ley de bases. Bueno, se iba debatiendo por capítulos. Y el capítulo se votaba completo y si no había que votar en particular algún artículo. A nosotros nos costó muchísimo salvar la figura del monotributo social y tuvimos que prender velas a cada santo y rogarle a cada uno de los diputados y senadores para que no se elimine la figura del monotributo social. Y de esa manera lo logramos. Ahora, esa batalla que dimos prácticamente solos, porque el acompañamiento de la gente fue muy poco, siendo de que ya era inminente que desapareciera la figura del monotributo social. A nosotros nos dejó desgastados. Yo hoy no voy a destinar toda esa energía que di en ese momento sabiendo de que en esta reforma tributaria, si ingresa el proyecto de ley sin la contrapropuesta que nosotros proponemos, no la vamos a salvar dentro de el recinto, porque va a ser muy difícil. ¿Y esto por qué? Porque al oficialismo le interesa que se elimine el monotributo porque es un impuesto distorsivo para ellos. Pero ¿saben también por qué es importante para la oposición que salga, más allá de que los gobernadores lleguen a presionar? Yo no creo que ningún diputado o senador se inmole por el monotributo, salvo que lo hagan como para la tribuna y para dar un mensaje de que están defendiendo al monotributista. Pero si es necesario un solo voto de la oposición para que se apruebe,
lo van a dar. ¿Y esto por qué? ¿Porque odian al monotributista? No, porque el costo político lo va a pagar este gobierno y tener 4.800.000 monotributistas enojados es positivo para la oposición, ¿sí? Para que estén enojados contra el gobierno actual, que es quien propone la eliminación del monotributo. Por eso creo que va a ser muy difícil poder cambiarlo durante el debate parlamentario, salvo que hayan 2 millones de monotributistas peleando afuera del Congreso, luchando por sus derechos, y de esa manera, bueno, la pueda cambiar. se ponga firme. Entiendo hacia dónde va y la visión de cómo puede pensarse políticamente un voto. Está bien, entiendo. Desde ese punto de vista da la sensación que está terminado el tema. Tal cual, salvo que logremos que se incorpore nuestra contrapropuesta en la reforma. Y bueno, para eso habrá que, o necesita, ¿dónde están los 4.800.000 monotributistas del país? Eso mismo, ¿dónde está? Nosotros tratamos de ir a buscarlos porque la gente es como que está anestesiada. Lo que tiene que hacer la gente es ingresar a www.monotributistasasociados.com.ar, buscar nuestras redes sociales y acompañarnos por las redes sociales al menos, o sea. Ahí se nos cortó la comunicación. Bueno. Interesante lo de forma parte, son 4.800.000 monotributistas que hoy de repente esos 4 millones pueden ser hoy tienen una actividad productiva, sea como sea, tienen una actividad productiva. Cada uno encuentra la forma de autosubvencionarse, de pagar los impuestos, vivir y también tener una obra social. El problema que va a pasar con esos 4 millones de personas en toda la República Argentina que después van a quedar sin emitir una factura o cómo generar ingresos genuinos. Es, la verdad, es muy complejo, demasiado complejo. Ojalá que la única forma es que los monotributistas, se sumen a MARA, que es la asociación que los nuclea en toda la República Argentina, y busquen información en ese sentido y traten de cambiar o por lo menos acordar o que atempere una realidad que parece y da la sensación que es inminente. Bueno, son las 7:29 ya. ¿Está? ¿Ahí está la contadora? Ah, bueno, contadora, se nos cortó la comunicación. Perdón. Se cortó. Usted decía que lo acompañe en las redes y en dónde más lo pueden acompañar. En las redes sociales y cuando hagamos movilizaciones, que nos puedan acompañar. También hay mucha gente que siente temor por justamente cuando ve las movilizaciones. Ajá. Y dice, no, nosotros me da miedo. Pero bueno, todas las movilizaciones que nosotros hemos hecho han sido muy cuidadas y no hubo heridos, ¿sí? Porque ha sido siempre con mucho respeto. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que la gente acompañe. Nosotros, si hay 2 millones de monotributistas acompañando, podemos ponernos de frente y decir no eliminen el monotributo. Si hay menor cantidad de gente, pero una cantidad suficiente, presionar para que nuestra contrapropuesta se puede incorporar en la reforma tributaria y al menos darles estos 2 años para que puedan acomodarse y luego saltar al régimen general y salvar a un 30%, como dije, de monotributistas según las actividades. Claro, porque si tenemos en cuenta una cosa que el fondo pide, una reforma laboral y una tributaria, lo primero que se va a tratar la tributaria, ¿no es cierto? Tal cual, yo creo que se va a tratar la reforma tributaria. Acá lo que se está viendo es la reforma previsional, a ver si ingresa primero, y luego la reforma tributaria cuando ya tengan conformadas las cámaras post elecciones, ¿sí? Pero va a ingresar el proyecto seguramente antes. Y bueno, y decirle también a la gente que en el caso que no haya acompañamiento, bueno, nosotros lamentablemente no vamos a poder lograr presionar para salvar la figura del monotributo. En ese momento vamos a decir, bueno, dejemos todo en manos de Dios y veamos qué es lo que sucede. Y cuando se elimine, si es que sucede, justamente porque no logramos salvarlo, bueno, en ese momento la gente va a reaccionar y va a querer salir a la calle. Bueno, en ese momento saldrá sola la gente, porque nosotros estuvimos alertando, diciendo que acompañen y no acompañaron. Bueno, cuando ya está la decisión tomada y ya es ley, no tiene sentido salir a reaccionar
enojados, porque en realidad uno tendría que estar más enojado con el propio monotributista de que no luchó para evitar esto. Porque si no hubiese sucedido antes y uno dijera, che, es la primera vez que hay un proyecto en etapa borrador y hay que ver si logramos modificaciones, no, pueden ir tranquilamente y ver que se está repitiendo lo de la ley de medidas fiscales paliativas irrelevantes, en donde nosotros logramos modificar cuestiones en etapa borrador, que fueron cuestiones muy importantes, y luego en el debate parlamentario. Pero bueno, con un acompañamiento mínimo de personas. Si no hay acompañamiento, nosotros no vamos a luchar. Así que bueno, veremos, y si no, tal vez el monotributo tendrá que ser un capítulo más de la historia argentina. Nosotros no podemos estar evangelizando a la gente y decir, vení a luchar, créenos, fíjate lo que va a pasar, cuando Claro. ya están todos los elementos de prueba suficientes para que vean qué es lo que va a pasar. Y además que pueden googlear y fijarse en internet que nosotros exponemos. Si buscan contadora Noelia Villafañe, monotributistas, van a ver las exposiciones que he dado dentro del Congreso de la Nación, que nos ha recibido Guillermo Franco en Casa Rosada, que es el jefe de gabinete de ministros, que nos ha recibido el ministro de Salud, Mario Lugones, y el superintendente de Salud, Gabriel Oriolo. O sea, somos personas que llegamos arriba cuando necesitamos lograr algún tipo de modificación en algo, tenemos la llegada para llegar a las cabezas. El problema que tenemos es que no hay acompañamiento. No hay acompañamiento suficiente. Claro. Contador, ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, invitarlos a los monotributistas en www.monotributistasasociados.com.ar. Gracias, Noelia, muy amable, gracias. La contadora Noelia Villafañe, secretaria general o presidente de MARA, que es la agrupación que precisamente ella está pidiendo que se sumen para una lucha que es en beneficio de 4.800.000 monotributistas que hay en la República Argentina, que planteado así como lo está planteando Noelia, tiene sus días contados, evidentemente.